Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la segunda parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato TUMEDA 2018, parte o convocatoria 2, referente al temario para 11º grado. En esta ocasión vamos a hacer referencia a todos aquellos ejercicios de la parte de álgebra, en cuanto a lo que son funciones inversas, funciones exponenciales, logarítmicas y demás que veremos en esta y posiblemente en la tercera parte. Así que, sin más, comencemos inmediato con este video, que dice ejercicio número 18. Considere la siguiente gráfica referida a la función f. Y nos muestran en este caso una gráfica que viene trazada de diferentes formas o con diferentes comportamientos de intervalo en intervalo. Es decir, noten por ejemplo que la gráfica que va de menos 5 a menos 1 muestra un comportamiento completamente constante. ¿Por qué constante? Porque todas las imágenes que se reflejan en esta gráfica mantienen este valor en 2. Luego de menos 1 a 3 vemos una porción de gráfica que tiene un comportamiento decreciente. Se dice así porque de menos 1 a 3 en x vemos que los valores en y van descendiendo desde 2 hasta menos 4. Y luego de 3 a 5 vemos un comportamiento que nuevamente se mantiene constante, ya que, corrijo, de 3 a 8, bueno, de 3 a 5 también se cumple, pero de 3 a 8 vemos que todas las imágenes se mantienen constantes en este valor menos 4. Ahora bien, vamos a simplificar mucho esto, ya que dice el ejercicio, un intervalo del dominio de f, donde f tiene inversa, corresponde a, pues sepan que cuando hablamos de funciones inversas, esto todavía no nos introduce a qué es una función inversa, sino que nos prevé primero para las condiciones para que una función pueda poseer una función inversa, o decir que de una función se puede crear o generar una función inversa. Pero ¿qué condiciones debe poseer esa función de inicio, de arranque? Y bien, pues simple y sencillamente es que dicha función f debe ser estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Debe ser o solamente creciente o solamente decreciente. Si me dan una porción de función que es constante, entonces la función no puede tener inversa. Si me dan una porción de función que posee dos tipos de comportamientos en un solo intervalo, es decir, que sea en parte decreciente y en parte creciente, si fuera el caso, tampoco tendría inversa. A partir de ahí, sabemos que nuestro único intervalo donde se cumplen estas condiciones va siendo de menos 1 a 3. Intervalo que de repente se refleja ya en esta opción. Cosa que me simplifica mucho el trabajo y me lleva a marcar con toda certeza esta opción B como respuesta correcta. Si se ponen a revisar todos los demás intervalos, van a ver que de 4 a 8 vamos a tener una porción que es constante. De menos 5 a 1 tendremos una porción que es en parte constante y en parte decreciente. No nos sirve. Y de menos 5 a menos 1, pues una porción que es completamente constante. Por tanto, reafirmo opción B como respuesta correcta y con ello procedo con el siguiente ejercicio. Dice aquí que para los ítems 19 y 20 considere la siguiente información de la función g. Entonces, en este caso, vemos esta función lineal, esta gráfica, que posee una flecha que indica que dicha gráfica se prolonga infinitamente. Todavía no puedo decir si hacia la izquierda o si hacia abajo, porque eso dependerá si lo que analizamos es el dominio o el ámbito. Pero vamos por partes. Ya que dice que la intersección con el eje Y de la gráfica de la inversa de G corresponde a, y para ello es mejor analizar primeramente la función G, primeramente la función original, y averiguar dónde interseca con el eje X y dónde interseca con el eje Y. Esos pares ordenados son los que podemos detectar en este punto y en este punto de acá. Por ejemplo, este punto que viene dado con las coordenadas 3,0. ¿Por qué 3,0? Porque precisamente está en el eje X y lo que me están dando es la coordenada en X. Y por aparte tenemos este otro punto que vendría siendo el 0,-3. Por un razonamiento bastante análogo, dado que es un punto que se encuentra
en el eje Y, en este caso, estos son los que me representan respectivamente la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Pero la situación no está en analizar las intersecciones directamente con respecto a esta función g, sino con respecto a la gráfica de la inversa de g. ¿Esto cómo lo logramos? Bueno, en dado caso, lo que decimos es que para la función inversa, una de las propiedades muy importantes y más importantes que posee la función inversa es que los pares ordenados que conocíamos en g, de repente los vamos a invertir para g inversa. Es decir, el 3,0 ya no aparece en g-1, sino que el par ordenado que encontramos va a ser el par ordenado 0,3. Y el par ordenado que teníamos 0,-3 para la función g, ahora en la función inversa va a estar en la forma menos 3,0. ¿Esto qué me va a llevar a decir? Que ahora estas nuevas coordenadas corresponden a puntos de las respectivas intersecciones de g inversa. Pero ojo y cuidado acá, porque siempre se respeta que dependiendo de dónde esté el valor numérico, es ahí donde tenemos la pista de cuál eje es el que se está intersecando. En este caso, este primer par ordenado lo que hace es reflejarme la intersección con el eje Y, y este otro me refleja la intersección con el eje X, con respecto a la gráfica de la inversa de g. Y me estaban preguntando por la intersección con el eje Y, en este caso, que vendría siendo este par ordenado. Y este par ordenado viene reflejado 0,3 en la opción B como respuesta correcta, la cual la marcamos y procedemos entonces tranquilamente con el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 20: considera las siguientes proposiciones. La primera dice que el ámbito de la inversa de g corresponde a menos infinito, 12, es decir, de menos infinito a 12. Y luego dice que el punto 6,-3 pertenece al gráfico de la inversa de g. Detalles muy curiosos que hemos de verificar con cuidado. Para ello, tomo de referencia la gráfica que tenía anteriormente. Vamos a remontarnos con la gráfica que estábamos analizando. Y en este espacio voy a hacer el estudio del dominio y del ámbito de esta función g. Es decir, en este caso, nuestra función g viene dada con un dominio que viene infinitamente desde la izquierda y llega hasta este valor en x, es decir, de menos infinito a 12. Y bueno, voy a dar el corchete cerrado, dado que el punto aquí viene también cerrado. Mientras que el ámbito de g, si lo analizamos en y, de abajo hacia arriba, vemos que esta flechita viene infinitamente desde abajo y llega hasta este punto máximo que viene reflejado en 9. Entonces, diríamos también de menos infinito, pero en este caso a 9, que es el valor en y, el mayor valor que encontramos en y. Ahora, para la función inversa, así muy parecido como trabajamos con los pares ordenados, así como se invirtió el orden de las coordenadas, asimismo también se invierte el orden de la relación. No el orden interno en cada conjunto, sino el orden de la relación en sí. De tal forma que este conjunto que tengo, menos infinito, 9, se viene convirtiendo ahora en el primer conjunto, en el conjunto de partida que tendría en la función inversa. Es decir, ahora se convierte en dominio. Mientras que el menos infinito a 12, este se viene convirtiendo ahora en el ámbito de nuestra función inversa. Para lo cual, según lo que nos estaban pidiendo, o según lo que nos estaban mencionando, me decían que de menos infinito a 12 correspondía al ámbito de la inversa de g. Cosa que, según lo recién comprobado, vemos que sí es cierto. Ahora, veamos esta otra, que dice, el punto 6,-3 pertenece al gráfico de la inversa de g. Vamos a ver si lo simbolizamos un poquito. Me están diciendo que 6,-3 supuestamente pertenece al gráfico de g. Oh, corrijo, al gráfico de la inversa de g. Es decir, al gráfico de g inversa. Ok, para que esto sea cierto, tiene que cumplirse una condición previa. Y voy a tomar de uso nuevamente aquella propiedad para las funciones inversas de invertir los pares ordenados. Pero lo voy a hacer desde la función inversa en rumbo a la función original. Es decir, si 6,-3 en teoría fuera un punto perteneciente a este gráfico,
Eso significa que el menos 3,6, dándole vuelta a los componentes, este debería pertenecer al gráfico de la función original de g. En otras palabras, si compruebo que esto es cierto, entonces doy por hecho que esto también es verdad. Pero si de repente verifico que esta premisa no fuera verdadera, entonces no hay forma de dar por verdad esta proposición que me están dando. Así que primero buscaré en la gráfica el par ordenado menos 3,6. Si el punto que grafico está justamente en la recta que corresponde a la gráfica de g, entonces no habrá discusión alguna. Así que veamos. Menos 3,6, ese es el par ordenado que estoy buscando. Pero menos 3 en x está aquí. Y 6 en y está por acá. Entonces, menos 3,6 vienen reflejándose en este punto que tenemos acá. Estamos hablando de revisar que el menos 3,6 pertenezca por lo menos al gráfico de g. Y dicho punto debidamente graficado, que sería este de acá, menos 3,6, vemos que dicho punto no se encuentra en dicha recta. ¿Cómo podemos decir que un punto se encuentra en una recta o no? Muy simple. Si tengo la recta y tengo el punto marcado sobre la recta, entonces sí. Si tengo la recta y tengo un punto marcado fuera de la recta, entonces no. Dicho punto no corresponde a la recta, entonces me veo una responsabilidad que esta parte de la proposición no se cumple. Y como no se cumple la primera parte, se cae completamente a pedazos esta proposición original que me venían presentando. Por tanto, digo que es falsa y por tanto marco como correcta solamente la opción solamente la proposición 1. Opción C, respuesta correcta, y de ahí tranquilamente continúo adelante. Vamos ahora con el ejercicio 21. Del ejercicio 21 dice sea f la función dada por f de x igual a x menos 3, el cual me dice, veamos, ¿cuál es la inversa de f? Veamos. Para efectos de... Hay ocasiones donde que los ejercicios vienen muy triviales y otros en los que vamos a requerir un pequeño truco. Hay un truco que yo les puedo proponer con la calculadora, el cual, dependiendo de la complejidad de la función, y esto funcionará tanto para estudiantes que aplican bachillerato con medida, como para todas las demás modalidades de bachillerato. Resulta que si nosotros escogemos un cierto valor en x y lo declaramos, por ejemplo, lo llamamos a, entonces lo lógico es que a través de la función f se pueda obtener un nuevo valor en x, el cual podremos llamar b, si fuera el caso. ¿Qué pasaría si tomamos en referencia la función inversa? Es decir, ¿qué pasaría si invertimos la función? Pues que lo lógico sería que si x toma entonces el valor de b, este valor que habremos obtenido, diremos entonces que en la función inversa, su resultado o su respectiva imagen tiene que retornarme nuevamente el valor de a. Tiene que volver en ese sentido. Así que para ese efecto vamos a aplicar un nuevo comando en la calculadora que corresponde a almacenamiento de valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar un momentito la calculadora mía y voy a escoger un valor completamente al azar. Voy a decir, no sé, voy a escoger el 10. Y este 10 lo voy a almacenar en la memoria de mi calculadora y lo voy a almacenar en la variable a. Entonces, todo lo que tengo que hacer en la class with es simplemente tocar este botón que dice STO, stop, que significa storage. Y como pueden ver, de repente aparece una imagen que indica que algo va a ser almacenado en un cajón que contendría una variable. Con las otras calculadoras, lo que a ustedes les correspondería aplicar sería tocar primero el botón Shift y después buscar un botón aquí justo arriba del 7 que diría RCL. Ustedes van a ver que en amarillo también aparece el stop de storage, de almacenar. En este caso voy a almacenar este valor 10 en A. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es evaluar esta función original en A. Es decir, vamos a decir cuánto es A menos 3.
Ya la mayoría podrá suponer que el resultado de esto nos tiene que dar 7. Y va a ser completamente cierto eso. Lo que yo voy a decir es que esto me va a dar B. ¿Cómo lo sé? No, no es que lo sepa. Es que lo voy a establecer. Voy a decir con alfa A. Recordemos que todas las variables algebraicas se pueden invocar con el botón alfa. Voy a decir alfa A y luego voy a decir menos 3. Es decir, voy a reproducir exactamente la expresión algebraica que tengo acá. Y le doy igual para ver el resultado que me está dando en este caso, que sería 7. Y más bien, lo que voy a hacer es que voy a guardar este valor 7 en la variable B. A la hora de guardar variables, no hace falta tocar el botón, ¿cómo se llama? El botón de alfa, sino que la calculadora busca directamente guardarlo en B. Ok, ya guardamos este valor en B. ¿Cuál valor? El número 7. ¿Y qué vamos a hacer con este 7? Vamos a dirigirnos en cada una de estas expresiones algebraicas que tengo acá y vamos a ver cuál de estas logra retornarme nuevamente el valor de A. Para que tengan la pista más clara, como decimos que X toma el valor de 10 y que este es el que almacenamos en A, y como vimos que su imagen nos dio 7, entonces la idea es que la imagen inversa de 7 vuelva a darme 10. Así que verifico en cada una de las funciones, cambiando la X, en este caso por el B. Es decir, si pruebo la opción A, estaría diciendo, por ejemplo, B más 3. Y luego toco el botón igual, este de acá. Ah, bueno, ya apareció una respuesta oportuna. Me viene dando el 10. ¿Será que en las demás opciones encontraremos contradicciones o algo? Pues veamos. Si lo pruebo, por ejemplo, en la opción B, si hubiera dicho, por ejemplo, B menos 3, me hubiera dado 4. No hubiera servido. En la opción C, si hubiera dicho menos B más 3, me corrijo, como decía, menos B más 3, en este caso me estaría dando menos 4. Tampoco me hubiera servido. Y probando la última opción, si hubiera dicho menos B menos 3, en este caso me hubiera dado menos 10. Sí, aparentemente ninguna de las otras opciones hubiera funcionado tanto como esta opción A. Lo cual me lleva en la absoluta seguridad de marcar esta como respuesta correcta y así seguir con el siguiente ejercicio. Así que veamos. Ejercicio 22, que dice: consideren las siguientes representaciones gráficas referidas a las funciones f, g, h y k. Vamos a ver. En este caso nos están dando dos representaciones gráficas en una sola imagen, tanto en el primero como en el segundo caso. Y luego me están presentando aquí proposiciones que dicen que g y f, por ejemplo, corresponden a la gráfica de una función y a la gráfica de su inversa, supuestamente. Por aparte me dicen que h y k corresponden a la gráfica de una función y a la gráfica de su inversa, supuestamente. ¿Cómo podríamos verificar que dichas proposiciones fueran completamente correctas o verdaderas? Formas hay muchas. De momento, una que les propongo, considero bastante práctica, podría ser analizar el dominio y el ámbito de estas funciones. Es decir, poder revisar el dominio y el ámbito de f, el dominio y el ámbito de g. Vamos a ver. Voy a trabajar con f y voy a trabajar con g para explicarles así por encima. Por ejemplo, con respecto a la función f, se supone que su dominio iniciaría en x desde este punto con respecto a menos 1. Así que empiezo a marcar desde menos 1 hasta, y veo que dicha gráfica se prolonga infinitamente hacia la derecha, es decir, infinitamente hacia los positivos. Entonces, de ahí construyo el dominio de f. Voy con su ámbito, que vendría siendo verticalmente de abajo hacia arriba, el cual arranca desde este punto, que corresponde a un 1 positivo, y sigue infinitamente hacia arriba, gracias a esta flecha. Es decir, que va de 1 a más infinito. Muy bien. Ahora voy con la función g y vamos a hacer exactamente el mismo estudio. Con respecto al dominio,
se supone que iría en x de menos 1 a más infinito nuevamente. Lo indico acá, de menos 1 a más infinito. Y su ámbito, en este caso, vendría marcado desde este punto en y, que se asocia con un menos 3, y de aquí la flechita me indica nuevamente que la función se prolonga infinitamente hacia arriba. Por tanto, indico de menos 3 a más infinito. Que les propongo, hagan ustedes el análisis del dominio y el ámbito de la función h y de la función k. Pausen un momento el video, que yo en su momento instantáneamente les presentaré el dominio y el ámbito de estas respectivas funciones y les cuento qué proviene. Muy bien, entonces aquí tendríamos ahora sí lo que serían el dominio y el ámbito para la función h y el dominio y el ámbito para la función k. Ahora bien, ¿cuál es el truco rápido para poder identificar cuando tenemos funciones inversas, que son inversas entre sí y cuando no? Pues básicamente apoyándonos en parte con las gráficas, ya que hay que recordar que en el Ministerio de Educación las representaciones gráficas y las ilustraciones no siempre vienen hechas a escala. Así que mejor basarnos con datos un poquito más concretos. Que en este caso, como habremos visto en ejercicios anteriores, el dominio y el ámbito para funciones inversas de repente se convierten, de repente, valga un poquito la redundancia, invierten el orden de sus relaciones. El dominio en la función original pasaba a convertirse en el ámbito en la función inversa, y el ámbito en la función original pasaba a convertirse en el dominio de la función inversa. Pero, si notamos, vemos que el dominio de f y el ámbito de g no coinciden. Vemos que el ámbito de f y el dominio de g no coinciden. Lo que me lleva a sospechar que estas dos funciones entre aquí, que tenemos acá, no son inversas entre sí. Veamos el caso de h y de k. Vemos que el dominio de h viene siendo de menos infinito a 2. El ámbito de k también viene siendo de menos infinito a 2. El ámbito de h viene siendo de menos infinito a 5. Y el dominio de k, curiosamente, también es de menos infinito a 5. Lo que nos lleva a sospechar que estas dos funciones en particular de repente sí serían inversas entre sí. ¿Qué podemos deducir de esto? Que la primera proposición vendría siendo completamente falsa y que la segunda proposición vendría siendo completamente verdadera. Lo que nos lleva a marcar opción D como respuesta correcta y de ahí proceder al siguiente ejercicio. Dice en el siguiente contexto: para responder los ítems 23 y 24, considere la función f, la cual posee inversa y está dada por f, cuyo dominio en este caso viene dado por 1 a más infinito. En este caso su ámbito no sabemos cuál es, pero nos dice que f de x es igual a x menos 1 en raíz cuadrada y fuera de la raíz menos 3. Y de ahí nos preguntan para el ejercicio 23 cuál es el ámbito de la inversa de f, y en la 24 cuál es el dominio de la inversa de f. Así que para poder trabajar bien con estos dos ejercicios, bueno sería primero poder conocer cuáles son las condiciones que me enmarcan completamente esta primera función, cuáles son los dos conjuntos que se relacionan para este efecto. Para ello voy a tomar de pista el criterio que me están dando y voy a tomar los valores que tengo aquí en el dominio. Y vamos a calcular para este efecto f de 1 y vamos a calcular también el f del más infinito. En otras palabras, vamos a evaluar la función en ambas ocasiones sustituyendo la x por dichas expresiones indicadas con los valores del dominio. En el caso de evaluar la x con 1, sale un poquito sencillo visualizarlo. Algunos quizás lo harán hasta mentalmente. Pero nunca está de más ahí repasar con la calculadora qué es lo que estamos procurando o qué es lo que estamos pretendiendo. Como pueden ver, en vez de decir raíz de x menos 1, estoy diciendo ahora raíz de 1 menos 1, cambiando dicha x, dicha variable, por este primer valor en el dominio que quiero verificar su imagen. Entonces, ingreso dicha expresión en la calculadora, raíz de 1 menos 1,
y salimos de la raíz y luego digito el menos 3 para revisar qué resultado obtenemos, que en este caso viene siendo, ok, menos 3. Entonces lo indico por acá, viene siendo menos 3. Ahora, en teoría, uno debiera hacer ese mismo tipo de cálculo con el más infinito. Pero de ahí vendría la pregunta inmediata. ¿Cómo hago para ingresar un infinito en la calculadora? Bueno, de momento yo todavía no he encontrado manera de ingresar un valor tan colosalmente gigantesco en la calculadora. Si alguien de repente la conoce, puede indicármelo en los comentarios. A mí lo que se me ocurre de momento es llegar en la calculadora y en vez de la X ingresar un valor exageradamente grande. Lo más humilde que se me ocurre es ingresar por lo menos un 10 elevado a la 10. Por lo menos esto. Es decir, en forma desarrollada estamos hablando de un 1 y después 10 ceros. Entonces, esta expresión la ingresamos en la calculadora y le damos el botón igual. Y vemos que nos da un resultado que también es grande, si bien es cierto. Pero mm, convengamos esto. Si bien es cierto, esto fue lo que obtuvimos al haber ingresado un valor relativamente grande, pero que no alcanza a ser infinito. Si hubiera sido infinito, entonces la expresión resultante también hubiera sido infinitamente grande. Lo que nos interesa más que nada es el signo, porque en este caso estábamos trabajando con un infinito de signo positivo. Y fíjense en que el resultado que hemos obtenido también es de signo positivo. Puedo deducir solamente gracias al signo que aquí la imagen que corresponde va a ser un más infinito. Uno llegaría a preguntarse, pero entonces ¿eso significa que el resultado siempre va a ser más infinito? Pues depende de las condiciones en las que me den la función. Porque si, por ejemplo, si dicha función me la hubieran dado con un signo negativo delante de la raíz, o si me hubieran dado un coeficiente negativo delante de la raíz, entonces el resultado que se obtiene hubiera llegado a ser negativo, hubiera sido un infinito negativo. Pero bueno, para no enrollarme mucho en ello, estamos hablando que estos valores que hemos obtenido son los que van a formar el ámbito de la función f. Por lo cual, la función f per se vendría definida con un dominio que sigue siendo de 1 más infinito. Y en este caso se relaciona con un ámbito que vendría dado por estas cotas de acá. De menos 3 a más infinito. Recordemos que el infinito positivo siempre va a ir de último y siempre va a ir con el corchete abierto. Y el menos 3, como provino de este valor 1 en x, como 1 iba cerrado, el menos 3 también va cerrado. Y siendo estos los dos conjuntos que me delimitan la función f, entonces en la función inversa, aplicando, como les comentaba anteriormente, la propiedad para invertir el orden de la relación, lo que venía siendo ámbito ahora se va a convertir en dominio. Y lo que venía siendo dominio se va a convertir ahora en ámbito. Van a ver que esto de repente nos va a ayudar a resolver muy rápidamente los dos ejercicios, ya que en el caso del ejercicio 23, ¿cuál es el ámbito de la inversa de f? Bueno, esta es la inversa de f, y este sería entonces el ámbito, de 1 a más infinito. Opción B. Luego, ¿cuál es el dominio de la inversa de f? Pues, ok, si ya dijimos que esta era la inversa de f, y este vendría siendo el dominio, entonces la opción a marcar vendría siendo la opción C para el ejercicio 24. Y con ello ahorramos bastante tiempo en la resolución de estos dos ejercicios. Así que continuamos con el siguiente ítem, que dice 25. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f que viene de 0 a más infinito, y luego dice que se relaciona con todos los números reales. Me dice que f de x es igual al logaritmo base 2 tercios de x. Veamos. Dice que la gráfica de la función f dice que interseca al eje y en el punto 0,1. Vamos a ver. Esto lo puedo explicar de dos maneras, pero procedamos con la que es más rápida de entender. Vamos a tomar esta función que tenemos acá, log base 2 tercios de x. O sea, una función logarítmica, por lo que vemos. En la calculadora ClassWiz, estos logaritmos los podemos obtener con el botón log, este que posee, digamos,
un botón para base y un botón para el argumento. Si no me equivoco, en las calculadoras grises, esos botones de logaritmos deben estar en la parte superior derecha del teclado, justo debajo del botón de encendido. Básicamente lo que hacemos es ingresar la misma base que nos estaban ofreciendo, 2 fracción 3, es decir, 2 tercios, pero donde debería ir la x, voy a poner a prueba este valor. Vamos a poner a prueba este valor 0, que viene siendo el valor en x, y quiero ver si la calculadora me puede retornar este valor para y. Entonces voy a colocar un 0 aquí y luego le doy el botón igual. Ah, me ha tirado un error matemático. El error matemático, recordemos que la calculadora lo indica cuando no encuentra ninguna solución o ningún resultado a lo que le hemos planteado. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de 0 en este tipo de función no puede ser 1. Por tanto, el par ordenado 0,1 no aplica para esta función. O sea que la intersección con el eje y para esta función no es el 0,1. Y es que hay una razón muy lógica y muy válida para eso. Y es que sucede que en las funciones logarítmicas, ya sea que consideramos la función logarítmica creciente o la función logarítmica decreciente, la función logarítmica creciente tiene esta forma. Y la función logarítmica decreciente tiene esta otra forma. Siempre que hablamos de la función en la forma y igual al logaritmo base a de x. Resulta que cualquiera de estas dos formas, si se ponen a ver, la intersección con el eje y no se da. Si me interseca el eje x en un punto que siempre va a ser fijo siempre que trabajemos la manera primitiva de la función logarítmica, que va a ser en el 1,0. Y eso es algo que siempre se va a cumplir para el eje x. Y repito, para el eje y no hay intersección ni siquiera. Por tanto, la primera proposición queda absolutamente descartada. Ahora, por otro lado, me hablan en la segunda propo que el criterio de la función inversa de f corresponde a f menos 1 de x igual a 2 tercios a la x. Y pues, para que esta proposición sea correcta, deben cumplirse dos condiciones importantes. Primera condición, que por ejemplo, saber que la inversa de una función logarítmica siempre va a ser una función exponencial. Y de hecho lo que me están dando aquí es una función exponencial. Empezamos bien. Segunda condición, que por ejemplo, si la base logarítmica está en la forma 2 tercios, la base exponencial debe mantener exactamente la misma estructura en dicha fracción. El 2 que siga siendo numerador y el 3 que siga siendo denominador. Bueno, vemos que esa segunda condición también se cumple. Así que sin necesidad de tocar la calculadora en lo más mínimo, puedo dar por certeza que esta segunda proposición es verdadera y por lo cual me veo una confianza de marcar la opción D como respuesta correcta. Y dicho así, continuamos con el siguiente ejercicio. Veamos acá. Dice que para responder los ítems 26 y 27, considera la siguiente información de la función exponencial de la forma f de x igual a la x. Entonces, vemos ciertos valores en x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ciertos valores en f de x, que es un noveno, un tercio, 1, 3, 9 y así sucesivamente. En este caso, considera las siguientes proposiciones. Lo primero que me dicen es que a es mayor que 1. Y lo segundo que me dicen es que la imagen de 3, identificada con k, corresponde al número 27. Hay dos trucos que considerar. Primero les hablo gráficamente. La función exponencial es similar a la función logarítmica. Tiene una forma estandarizada de visualizarse, ya sea en forma creciente o en forma decreciente. Siempre y cuando estamos hablando de funciones en la forma y igual a la x. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, cuando hablamos de una función exponencial creciente, decimos que es creciente cuando la base es mayor a 1. Y decimos que es decreciente cuando por su parte la base toma valores que estén entre 0 y 1. Estamos hablando de esta base exponencial, ¿verdad?
que viene representada con esta letra A, la cual vamos a asociar ahorita acá. ¿Cómo me doy cuenta tabularmente si la función que tengo es creciente o decreciente? Bueno, pues leyendo los valores de izquierda a derecha en la fila de las imágenes, podemos contemplar, inclusive con bastante claridad a partir del 1, que los valores van cada vez en aumento. De 1 paso a un 3 y de 3 paso a un 9. Paso de valores pequeños a valores cada vez más grandes. Lo que me lleva a asumir que las imágenes toman un comportamiento creciente. Y cuando se dice que es creciente, decimos que A es mayor que 1. Por tanto, primera proposición, completamente verdadera. La segunda proposición va a ser todavía más rápida habiendo entendido este primer detalle, porque nos dice que la imagen de 3 identificada con K corresponde al número 27, es decir, el número que me acompaña a este 3 en este par ordenado. ¿Cómo saber qué es el número 27? Pues bueno, podemos visualizar el comportamiento desde dos perspectivas. Primera perspectiva, ir tomando en cuenta que los valores que tengo en las imágenes se van triplicando en cada iteración. El 1 para convertirse en 3 tuve que multiplicarlo por 3. El 3 para convertirse en 9 tuve que multiplicarlo también por 3. Con ese mismo razonamiento, podemos deducir que si el 9 lo multiplico también por 3, hemos de llegar con toda justicia al valor que tengo aquí escondido en K. Y según por tablas de multiplicar, sabemos que 9 por 3 nos tiene que dar 27, necesariamente. Lo que me indica que el valor que le corresponde a este 3 efectivamente es 27. Visto de otra forma, si nos ponemos a ver, aquí lo que tenemos son potencias de base 3. Es decir, estamos trabajando con una función en la forma y igual 3 a la x, donde que x son los valores exponenciales que van cambiando en cada iteración. Y pueden verificar que esto es cierto, ya que 3 elevado a la 1 sigue siendo 3. 3 elevado a la 2, pueden verificar en la calculadora que les tiene que dar 9. Y siendo así, pueden revisar en la calculadora cuánto es 3 elevado a la 3. Y van a checar que les va a dar 27. Así que en este caso la segunda proposición, sin lugar a dudas, va a ser también verdadera, por lo cual me veo en la confianza de marcar la opción A. Ambas proposiciones resultaron ser verdaderas. Así que con ello, procedemos con el siguiente ejercicio. Veamos. Con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. Estas van a ser mucho más rápidas de analizar, porque la primera dice que la imagen de 1 supuestamente es 3. La imagen de 1. Recordemos que si queremos buscar imágenes, hemos de dirigirnos desde la fila de arriba hacia la fila de abajo. No caigamos en la trampa de decir de 1, voy a decir que su imagen es 0. No caigamos en esa trampa, porque el 0 más bien es la preimagen de 1. Pero si tomo al 1 desde la fila de las X y busco su respectiva imagen, pues vemos que efectivamente vamos a llegar al valor 3. Por tanto, esta primera proposición, sin lugar a dudas, viene siendo verdadera. Luego dice la segunda proposición que la gráfica de la función de f no interseca al eje de las ordenadas. Cosa que si nos ponemos a revisar las propuestas de gráficas que les había presentado, de hecho la gráfica creciente sí interseca al eje Y. La gráfica decreciente también interseca el eje Y. Pero aquí me están diciendo que la gráfica de la función de f no interseca al eje Y. Cosa que viene siendo falso, porque en realidad sí interseca. Eso quiere decir que lo que me están presentando aquí no es correcto. Por lo cual, dejo aquella marca indicativa y por lo que se deja ver, entonces nos vemos en la responsabilidad de marcar la opción C, ya que en este caso solo la primera proposición resulta ser verdadera. Entonces con ello procedemos al siguiente ejercicio. Dice en este caso, considere la siguiente representación gráfica de una función f de la forma f de x igual a log base a de x para poder responder los ítems 28 y 29. Fíjense que en este caso lo que tengo en presencia es la gráfica de una función logarítmica, en este caso creciente, ya que a medida que voy avanzando con las X, veo que las imágenes van aumentando también su posición en la gráfica.
Aquí hay que tomar en cuenta para las funciones logarítmicas que también hay condiciones para saber cuándo es creciente y cuándo es decreciente. O mejor dicho, cómo asociamos estas condiciones gráficas a la forma algebraica de la función. Y les cuento que así como la función exponencial, las condiciones para la base logarítmica son exactamente las mismas en cuanto a si la función es creciente o decreciente. Si la función es creciente, vamos a decir con certeza que a debe ser mayor que 1, hablando en este caso de la base logarítmica. Que si la función fuera decreciente, entonces decimos que la base toma valores que deben estar entre 0 y 1. Pero la función siendo aquí creciente gráficamente, es imposible que me estén dando esta primera proposición. Así que inmediatamente la descarto, puesto que contradice las condiciones que ya me están dando gráficamente. Luego me dice la segunda propo que la gráfica es asintótica al eje X. Y uno dirá, ¿pero qué se refiere a esto de asintótica? Pues básicamente que no interseca. En otras palabras, estamos diciendo o me están proponiendo que la gráfica no interseca al eje X. Pero el eje X lo tenemos aquí. Y vemos que la gráfica descaradamente y efectivamente sí interseca al eje X. Por lo cual tendríamos aquí una seria contradicción tanto a nivel gráfico con lo que tenemos aquí a nivel interpretativo o analítico. Así que invalido esta segunda proposición y por tanto me veo en la responsabilidad de marcar la opción B, ya que para este caso ninguna de las dos proposiciones resultó ser verdadera. Entonces, revisamos el siguiente ejercicio a ver qué tal. Que dice, considere las siguientes proposiciones. Lo primero que me dice es que la inversa de la función f es una función creciente. Pues veamos. Según ciertas propiedades que les habré comentado, y bueno, ya a este punto se me escapará si lo habré comentado o no, pues les cuento que si f crece, vamos a decir que f inversa también crece. Vamos a decir que si f decrece, entonces f inversa también decrece. Es decir, esto no se reduce solamente a funciones exponenciales y logarítmicas, sino que aplica para todo aquel par de funciones que puedan relacionarse uno como la función inversa de la otra. Se dice que cuando una función es creciente, su inversa también lo va a ser. Se dice que cuando una función es decreciente, pues su inversa también lo es. Que por ahí le dará la curiosidad a uno. Y si la función es constante, entonces en ese caso no se define función inversa. Recordemos esa advertencia. Ok, siendo de esta forma, entonces debo decir que la primera proposición, ya que gráficamente tenemos que la función es creciente, con toda certeza, su inversa también debe ser creciente. Así que doy por válida la primera proposición. La segunda me dice que la inversa de la función f interseca al eje x en 1,0. Pues veamos. Se supone que la función original ya interseca el eje x, que es en el punto 1,0. Y es una condición que siempre, siempre, siempre se va a dar en las funciones logarítmicas en la forma log base a de x. Resulta que si nos remitimos a la función inversa, entonces este par ordenado se convierte en la forma 0,1. Recuerden que la ordenada pasa en la abscisa y la abscisa en la ordenada. Dicho de otra forma, que el x se convierte en y viceversa. Ahora, ¿eso qué va a pasar? Que vamos a tener entonces una nueva función, digamos que esta función se llama f, y su inversa tendría más o menos una forma similar a esta. Esto vendría siendo f inversa, que intersecaría al eje y en 0,1 y como vemos no interseca al eje x. Pero aquí me están diciendo que interseca el eje x en 1,0. No, estamos completamente perdidos acá. Descarto dicha proposición y me veo en la responsabilidad de marcar la opción C, ya que en este caso solo la primera proposición resulta verdadera. Así que con ello procedo con el siguiente ejercicio.
Veamos, considere la siguiente gráfica de una función exponencial h de la forma h de x igual a la x para responder los siguientes dos ejercicios, 30 y 31. Vemos en este caso una función que es decreciente, y al ser decreciente, de una vez nos remitimos a las mismas condiciones con respecto a la base, para no tener que escribirlas una vez más. Como estamos viendo que es decreciente, entonces esta primera proposición viene a ser imposible. Automáticamente la doy por descartada. Ok, eso por un lado. Por otro lado, nos dice, el ámbito de la función h corresponde a 0, más infinito. De aquí se les da algo que es en parte un truco y en parte una noción teórica muy importante. Y es que la función h, o sea, esta función que es exponencial, si la tuviéramos que definir con un dominio y con un ámbito, podríamos decir que la función h se puede definir para todos los números reales. Y aquí lo curioso es que todas sus imágenes van a tener la condición común de corresponder a números reales positivos. Siendo de esa forma, entonces podríamos traducir esto a modo de intervalo de la siguiente manera. Los números reales en realidad se mueven en la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito. Mientras que los números reales positivos, en parte podría decir que viene de 0 a más infinito, porque estamos hablando de todos los números reales que sean mayores que 0. Y siendo esa pequeña advertencia, que más de uno podrá pegar el salto de confusión con respecto a este valor yo lo voy a representar con un corchete abierto, indicando que el 0 en realidad no forma parte de toda esta serie de valores, sino que arranco de valores que son aproximados a 0, digamos por la derecha. O sea, que son ligeritamente mayores a 0 y de ahí en adelante. Y de ahí pues veamos la santa coincidencia, la grata coincidencia que nos encontramos acá, que efectivamente el ámbito viene siendo el mismo conjunto. Por tanto, indudablemente verdadera. Por tanto, indudablemente opción D, ya que solo la 2 resulta ser correcta. Entonces, checamos el siguiente ejercicio rápidamente. Con respecto a la misma gráfica, ahora me dicen en el ítem 31, considera las siguientes proposiciones. Me dice que h de menos 1 es mayor a 1. Pero en este caso tenemos un pequeño inconveniente. Todavía no nos han dicho cuál es la base que corresponde en esta función. Solamente sé que corresponde a ciertos valores que estén entre 0 y 1. Así que hagamos esto. Sea un valor que esté entre 0 y 1. El primer valor que se nos venga a la mente. Que la mayoría habrá pensado en 0.5. Muy bien. Que habrá más de uno que me comentará, no, profe, yo pensé en otro valor. Ok, mientras sea mayor que 0, mientras sea menor que 1, mientras me cumplan esas dos condiciones simultáneas, el valor que ustedes me propongan funcionará perfectamente. En este caso, lo que necesito es averiguar cuál es la imagen de menos 1. Entonces, h de menos 1 para la función exponencial vendríamos aplicándola en esta expresión 0,5, pero elevado a la menos 1. Entonces vamos a revisar con la calculadora. Solamente tendremos que digitar lo que viene después del igual. No hace falta digitarlo todo. 0.5 elevado. Vamos a ponerlo mejor entre paréntesis para que la calculadora no nos engañe o para que nosotros no engañemos a la calculadora. 0,5 elevado a la menos 1. Toco el botón igual. Y en este caso obtenemos resultado 2. Uno dirá, pero ¿y qué hacemos con este 2? Verificar si este resultado cumple la condición que me dicen en esta propo. Me dicen que la imagen de menos 1 supuestamente es mayor que 1. No hay nada que decir. Bueno, sí hay algo que decir. Para cualquier valor que hayan escogido, dicha condición se hubiera cumplido exactamente igual. Siempre y cuando hubiéramos respetado que el valor de la base exponencial sea entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la función exponencial es decreciente. Así que una cosa me implica y me dirige a la segunda cosa. Veamos este otro detalle.
Que la gráfica de la función h es asintótica al eje x. Recordemos anteriormente que dijimos que el asintotismo es ese fenómeno de que no interseca. Y en este caso, la función exponencial efectivamente no interseca al eje x. Recordemos que eje x sería, digamos, el eje horizontal y el eje y el vertical. Y como dicha condición está bien manifiesta gráficamente, entonces podemos decir con toda certeza que la gráfica efectivamente es asintótica con el eje x. Por tanto, segunda proposición viene siendo en este caso verdadera. Por lo cual, con toda confianza, con toda tranquilidad, marcamos opción A, ya que ambas propos resultaron ser correctas. Así que, siguiente ejercicio. Vamos a ver, dice, considera la siguiente información para responder los ítems 32 y 33. ¿Qué dice? Una empresa, al alquilar una bodega, indica en el contrato que el monto V en dólares por pagar por concepto de alquiler se calculará utilizando el modelo VDT igual a 3000 por 1,1 elevado a la t. Pequeño detalle, recordar que si tenemos un valor numérico o cualquier expresión a la par de un paréntesis sin ningún operador que los separe, asumimos que hay una multiplicación. Donde t corresponde a la cantidad de años a partir del momento en el que se alquile la bodega. Así que, dice la pregunta 32. ¿A cuántos dólares corresponde el monto del alquiler de la bodega al momento de alquilarla? ¿A qué se refiere al momento de alquilarla? Que apenas recién iniciamos, recién inicializamos este contador de tiempo. Y al recién haberse iniciado, como cuando tú inicias este video, por ejemplo, y justo en el momento que lo inicias lo detienes, te das cuenta que lo has detenido en el momento cero, en el segundo cero. Así en términos de años podemos visualizarlo de la misma forma. Podemos decir que el momento de alquilarla, este momento inicial, vamos a visualizarlo como si fuera t igual a 0. Y lo que hacemos en este caso es que nos dirigimos con la calculadora y tomamos toda la expresión algebraica, el 3000 que multiplica al 1.1, pero en este caso lo vamos a elevar con el valor de t que interpretamos en este caso como 0. Y nos dice que viene dando 3000. Por tanto, la cantidad de dólares correspondientes al monto de alquiler de la bodega en estas condiciones viene siendo de 3000 dólares. Muy bien, siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? ¿Y cuál es el monto del alquiler en dólares de esa bodega si han transcurrido 3 años desde el momento en que se alquiló? Esto se simplifica bastante porque todo lo que necesitamos es cambiar el valor de t. En este caso nos están diciendo explícitamente que el valor de t viene siendo 3. Así que si no me borraron lo que tenían en pantalla, todo lo que tenemos que hacer es dirigirnos al exponente, borrar el valor que teníamos y cambiarlo por un 3 en este caso. Y proceder a resolver y ver el resultado que ahora nos toca buscar entre las opciones, que viene siendo 3993. Opción B, respuesta definitiva. Ahorramos grandes minutos de razonamiento y de trabajo y procedemos a analizar los siguientes ejercicios. Así que veamos acá. ¿Qué dice? Para responder los ítems 34 y 35, considera la siguiente información sobre una hoja de papel cuyo grosor está dado en centímetros. Que si se dobla a la mitad de una hoja de papel se obtiene otra pieza de mayor grosor. Y es cierto. Que si la pieza obtenida se sigue doblando a la mitad una y otra vez, el grosor G del papel doblado irá aumentando según la cantidad de dobleces que se le hagan al papel original, tal como se muestra en la siguiente tabla. Ahora, tomamos en cuenta que estas vienen siendo la cantidad de dobleces aplicados al papel. Es decir, que en este punto 0, aparentemente no se le ha aplicado de momento ningún doblez. Eso nos tiene que dar una pista absoluta en este ejercicio, porque aquí nos dice el grosor original en centímetros de la hoja de papel corresponde a, pues corresponde a aquel grosor dado antes de aplicar el primer doblez, es decir, 0,001. Sin pierde alguno, opción A, respuesta definitiva. Así que, procedo con el ejercicio 35, que dice,
Si se sabe que el modelo es exponencial, entonces, ¿cuál de los siguientes modelos corresponde a la relación dada en la tabla? Pues veamos. Aquí podemos trabajar con una nueva configuración en la calculadora, una nueva técnica que va a ser muy, muy, muy exquisita para muchos. Para los que tienen el FX 570, o mejor dicho, para los que tienen la calculadora normal, podemos dirigirnos al modo 7. Pero para los que trabajamos con la ClassWiz, vamos a trabajar con el menú 9. Para ambas calculadoras, esta modalidad a la que estamos entrando es la que nos va a ayudar a comparar tablas de funciones de formas muy, muy inmediatas. Para nosotros, los que vamos a trabajar con la ClassWiz, como les digo, pueden tocar el botón menú y luego tocar directamente el 9. Y vean que ahora nos dirige a algo que dice f de x. Para los que tienen la calculadora gris, si tocan el modo 7, van a ver que también los van a dirigir en una pantalla que dice f de x. A partir de aquí la explicación se dirige un poquito más a los que tenemos en la ClassWiz. Y les comento pequeñas diferencias estéticas, no muy grandes. Primer punto a aplicar. Voy a ingresar, por ejemplo, y voy a probar la opción A, que dice 0,001, paréntesis 2, paréntesis, y luego la variable. Entonces, 0,001, paréntesis 2, y elevado, en este caso, como es f de x, voy a elevarlo a la variable x. Esto en ambas calculadoras funciona exactamente igual. Solamente que posterior a esto, bueno, procedemos a tocar el botón igual. Y aquí va a haber una pequeña diferencia. Esta parte aplica solamente para los que tenemos el ClassWiz, ya que en este tipo de calculadora tengo la oportunidad de revisar dos opciones por tira. Las calculadoras normales no brindan, digamos, la revisión de g de x, sino que se queda solamente con f de x. No es ningún perjuicio, no les va a perjudicar ese detalle, ya que el resto del trabajo va a ser exactamente el mismo. Así que para ser parejos, me voy a brincar este detalle y solamente voy a tocar el botón igual. Quiero enfocarme solamente en la opción A. En ambas calculadoras se les va a preguntar por un valor para Start, un valor para End y un valor para Step. El Start viene siendo, digamos, el primer valor que me dan en la fila de las preimágenes, que en este caso viene siendo 0. Entonces, voy a tocar 0 y voy a tocar igual. En las calculadoras grises funciona exactamente igual. Les va a aparecer un mensaje Start con signo de pregunta, consultándole al usuario qué valor quiere iniciar. En este caso, que sea 0. El End, ya más de uno lo podrá deducir, que es hasta qué valor revisaremos en la fila de las preimágenes, que en este caso vendría siendo el 9. Entonces, claramente voy a tocar el 9 y claramente voy a tocar el botón igual. También en las calculadoras normales ya habrán visto el END y el signo de interrogación, consultando al usuario qué valor quieren para finalizar la evaluación. Funciona exactamente igual en estos primeros dos aspectos, y el tercer aspecto también va a funcionar igual. Solamente que, ¿qué significa el step? Significa, ok, ya sabemos que vamos a iniciar desde 0 y ya sabemos que vamos a llegar hasta 9. Pero, ¿de cuánto en cuánto desea el usuario que avancemos la evaluación de cada una de las preimágenes? ¿Será que lo querrá de 1 en 1? ¿Será que lo querrá de 2 en 2? ¿Será acaso que lo querrá de 3 en 3? Bueno, dada la naturaleza de la tabla con la que estamos trabajando, nos es bastante evidente que va a ser necesario trabajarlo de 1 en 1, ya que les cuento, lo que vamos a generar es una tabla completa con la cual podremos verificar que estos resultados sigan siendo exactamente los mismos. Por tanto, voy a indicar aquí el 1, voy a darle igual y voy a darle una vez más el botón igual para poder comparar los resultados. Cabe cierta posibilidad de que en las tablas de ustedes los valores en las imágenes aparezcan de esta forma, pero no hay por qué preocuparse, porque uno bien puede explorar la tabla con las flechitas y ven que me dicen 1 por 10 a la menos 3. Vamos a ver, ¿esto lo puede convertir en decimal? Me dice 1 sobre 1000. 1 por 10 a la menos 3 y 1 sobre 1000. Ah, bueno. Si de repente
ustedes notan que este detalle con la calculadora no les colabora, tenemos una segunda alternativa que también puede ayudarnos a verificar. Vamos a ver. Me voy a dirigir al menú 1, al modo normal de la calculadora. Y voy a tomar nuevamente la expresión 0.001, paréntesis 2, elevado a la x. Comentarles que normalmente con expresiones que sean de índole entero, y esto va a ser una lección que vamos a tomar para que no nos vaya a confundir esa notación científica con la calculadora. Si los valores en las imágenes nos salen con valores enteros, créanme que este modo 7 para las calculadoras grises y el menú 9 para las ClassWiz no nos va a generar ningún conflicto. Así que para no profundizarlos, les propongo entonces probar cualquier valor que gusten de las D, que no sea el 0 y que no sea el 1, sino probar, digamos, valores del 2 en adelante, que nos den resultados, ojalá, incomparables. Voy a probar, por ejemplo, el 2. Entonces, lo que voy a hacer es que simple y sencillamente voy a tocar Calc para asignarle a la X, a la variable, un valor. Que la memoria mía tenía guardado un cierto valor, pero lo voy a corregir. Posiblemente en la calculadora de ustedes también les toque corregir el valor que vamos a asignarle a la X. Así que en este caso voy a indicar el 2, voy a guardar el valor y le voy a dar el botón igual. Que me dice que es 1 sobre 250. Y esto vamos a corregirlo. ¿Qué les cuento? ¿Por qué es que se está dando esto? Y es que hay una configuración que tenemos que hacerle también a la calculadora para obligarla y restringirle esta notación que se le conoce como notación científica. Para ello, los que tenemos la ClassWiz podemos trabajar con el Shift Setup, la cual nos da unas ciertas opciones aquí en pantalla. Lo que hacemos es dirigirnos al 3, que es sobre el formato de los números, y luego dirigirnos al 3, que es el formato normalizado, pero dice que hay dos formatos normales. Entonces voy a tocar el 2 en este caso, y todo lo que tengo que hacer es tocar dos veces el botón SD para completamente normalizar en decimal el valor que necesitábamos. De hecho, en las calculadoras normales, si no me equivoco, uno puede aplicar también el Shift Setup y buscar explorar entre las opciones que nos dan, que si no me equivoco con la flechita abajo, hasta donde encuentren donde diga nuevamente el norm, para poder convertirlo, digamos, a la notación normal. Y pues también, si me dicen normal 1 o 2, ingresar también el botón 2 en este caso, para que de esta forma los valores me los tienen estrictamente de forma decimal. Eso podría significar tentativamente que si lo revisamos nuevamente con el menú 9 o con el modo de las funciones como tal, en sana teoría ya esto debería haber corregido la inconsistencia que tuvimos con la notación exponencial, con la notación decimal. Así que voy a tomar nuevamente los valores que se habían indicado. Habíamos dicho que iniciábamos en 0 y que llegábamos hasta 9 y que llegábamos hasta 1. Muy bien. Por lo cual, ok, ahora sí podemos revisar los valores en las imágenes que obtenemos y verificar que sean exactamente los mismos que tengamos aquí en la tabla. 0,001, 0,002, 0,004. Fíjense que los valores que obtengo aquí en la calculadora sean exactamente los mismos aquí en la tabla. 0,008, 0,016, 0,032, 0,064, 0,128, 0,256, 0,512. Exactamente todos los mismísimos valores que obtuvimos en nuestra tabla en la calculadora coincidieron a la perfección con los que teníamos aquí en esta otra tabla. Por comentario les voy a dejar resumido nuevamente lo que viene siendo la serie de comandos para configurar la calculadora y así obligarla a que la notación que nos tire sea en forma decimal.
y así nos podemos ahorrar cierto tiempo del video. Así que por lo cual, no hay nada más que decir que marcar la opción A, porque mentira que vamos a encontrar otra opción que tenga exactamente los mismos valores en la tabla. Les doy el desafío a ustedes para que lo puedan verificar opción por opción. Yo por mi parte voy a dejar el video hasta acá para descansar un poco el tema de funciones y así darles la oportunidad a ustedes que estudien un poquito más, que sepan, digamos, que esta labor no la he cesado ni la pienso terminar, ni la pienso dar por finalizada, porque en realidad es bastante provechoso ver que estos proyectos sí están siendo de bastante utilidad para la gente que me está viendo a lo largo y ancho del país. No me enrollo más y los dejo a ustedes practicando un ratito. Yo por mi parte voy preparando mi siguiente video en la tercera parte de Bache tu medida y crucemos los dedos para que me dé el chance para poder levantar otra miniserie en cuestión de estas 2 semanas. Así que sin más, que les habla el profe Dan. Me retiro por un momento y los dejo a ustedes siempre instándoles a que sigan adelante con el estudio.